Éxodo capítulo 21, después de que el Señor da los 10 mandamientos, ahora comienza a darse leyes que van a aplicarse a las distintas circunstancias en las cuales el pueblo estaba viviendo. Y una de esas circunstancias era la esclavitud. La esclavitud era algo muy normal en el mundo antiguo y Dios aquí va a dar leyes para poder normar esas prácticas. Y una de esas leyes es cómo este esclavo tenía que servir a su amo. Nos dice la escritura que tenía que servir durante 6 años, pero al séptimo año saldría libre sin pagar nada. Ese es el principio fundamental. Y después va dando ciertas circunstancias que hay alrededor de ese esclavo, como por ejemplo, si tiene mujer, si tiene hijos, qué iba a pasar, qué iba a suceder en ese caso. Y en términos generales nos dice que si él quiere quedarse con su amo, entonces él podía quedarse con su amo, con su mujer y con sus hijos. Pero también él podía salir libre si él así lo quisiera junto a su familia y a sus hijos. Eso es lo que en términos generales da. Obviamente hay otras excepciones, detalles que uno puede leer en este capítulo 21. Luego en el verso 12 vemos que nos establece como el principio que el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Ese es el principio fundamental. Y luego va dando cada uno de los casos también para ver cómo el Señor va normando esto. Como por ejemplo, nos dice que si alguien mata a alguien por simplemente quererse vengar porque está enfurecido contra su prójimo y quiere hacerle daño, entonces esa persona debe morir. Pero diferente es si entonces uno mata a una persona de alguna forma sin haber querido hacer eso, o sea, sin intención de matarlo, por ciertas circunstancias diferentes, entonces esta persona podía ser protegida e ir a refugiarse. Aquí está pensando en cosas que va a decirnos más a futuro, en la ciudad de refugio. Podía esperar. También nos dice que el que hiera padre o madre morirá. El que secuestra a una persona morirá. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Si entre dos hombres riñen y uno mata a otro o lo hiere, ciertamente tendría que cuidarlo y ver ciertos cuidados sobre él. Y así va describiendo cada uno de los casos, cada una de las circunstancias en las cuales aquellos que matan por intención, simplemente por querer vengarse de su prójimo, entonces debe morir. Pero aquel que lo hace por cierta discusión, cierta pelea o ciertas circunstancias que se da, entonces esta persona podría irse al lugar de refugio o dejar también que los jueces sean quienes decidan y finalmente se pague según el daño que ha hecho. Y aquí está la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, en el verso 24, que no tiene que ver con venganza personal. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cuál va a ser la restitución que se haga sobre el daño que la persona ha hecho. O sea, cómo pagar ese daño. Y por eso Jesús después, en el Sermón del Monte, aclara que no se trata también de una venganza personal. Luego del verso 26 hacia adelante comienza a señalar y a decir cuáles son las leyes, cuáles son las normas que Dios establece para que se puedan restituir los daños. Como por ejemplo, si alguien hiere en un ojo a su siervo, a su sierva, ¿cierto? ¿Qué cosa debe hacerse? Cuando un animal que un hombre tiene le causa la muerte a otro, ciertamente dice que ese animal o ese buey que pone el ejemplo debe ser apedreado y su carne no debe comerse. Incluso si el hombre sabía que este buey era bueno para acornear a las personas y hacerle daño y este dueño no hace nada, el buey tendría que morir, pero también el dueño tendría que morir. Fíjense hasta el punto en donde el detalle de la escritura sobre estos casos, estas situaciones en donde se tienen que tratar. Y también habla, ¿cierto?, de qué pasaría si el buey de alguien hiera a un buey de otro y le causa la muerte. Entonces dice que se debe vender el buey vivo y se dividirá el dinero y se dividirán también el buey muerto, hablando en el versículo 35. Termina el verso 36 diciendo, pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Como pueden darse cuenta, la escritura nos da varias leyes, varias normas justas para que el pueblo pudiera vivir. De esto es lo que se llama las leyes civiles en las cuales el pueblo debe relacionarse. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo 21? Primero podemos ver que esta ley civil, aunque ya no es vigente para nosotros como cristianos,
Pero sin embargo, los principios de equidad o justicia que hay en estas prácticas civiles se pueden aplicar a nosotros. O sea, estos principios pueden aplicarse a nosotros. Por ejemplo, en la cultura de la época, los esclavos eran simplemente objetos, los propietarios podían asesinar y matar a sus esclavos como ellos querían, pero sin embargo Dios estableció normas para regular esa práctica y mostrar la preocupación y el amor por la persona o por el prójimo. Y eso ya nos muestra algo, un principio cristiano fundamental, que es el amor al prójimo. ¿Acaso no sigue siendo una preocupación constante de la iglesia la preocupación por el prójimo? ¿Acaso no debería ser tu preocupación el amor al prójimo y mostrar el amor cristiano hacia el prójimo? Incluso a través de los siglos, el cristianismo con este fundamento se ha preocupado siempre de los débiles, de los que son oprimidos, de los que son dañados, porque hay un amor al prójimo. En este capítulo podemos ver varios casos también de estas leyes justas, la cual el Señor muestra, y el castigo cómo tenía que hacerse, y también la restitución cómo tenía que pagarse el daño. Como por ejemplo, vemos la pena de muerte aplicada en algunos casos en los cuales se mataba a alguien por deseo de venganza, o podemos ver los casos en donde se tenía que matar a aquellos que herían a sus padres o a aquellos que secuestraban a las personas. Entonces esto ya nos puede llevar a pensar, hermanos, que la Escritura misma nos da bases de leyes, las cuales hay situaciones en las cuales lo más justo es que aquella persona que hizo daño muera. Eso es lo más justo en la Escritura. También vemos casos en donde la restitución se debe hacer por el daño causado, como por ejemplo el daño a los esclavos, el daño a los animales, el daño a la propiedad. Hay cosas que se deben restituir. Y podemos ver entonces nuevamente que estos principios, si lo aplicáramos a nuestras culturas, nuestras leyes, si estuvieran basadas en la Escritura, serían mucho más justas de lo que son hoy. Por eso que el cristiano debe influenciar, ser sal, ser luz del mundo, y si algunos de nosotros tienen la vocación política que Dios le da a alguien, entonces puede también mostrar a través de la palabra del Señor, a través de leyes que sean más justas para la cultura en la cual vivimos. Y también podemos ver un principio muy interesante aquí, de que el perdón de Dios no es algo abstracto, no es algo simplemente que se puede decir Dios te perdona y ya. Es cuando la gente dice, bueno, yo hago daño y después pido perdón a Dios y listo, se acaba. Pero no es así, hermanos. No es simplemente así, sino que alguien debe restituir el daño. Todos los seres humanos, por ejemplo, hemos hecho daño al prójimo. Todos los seres humanos hemos pecado en algún momento, hemos hecho daño a las personas, hemos hecho daño quizás a alguna propiedad, hemos hecho daño constantemente. Sin embargo, ¿es simplemente decir perdón y ya? No, no es así, sino que alguien debe pagar por ese daño, alguien debe pagar y debe restituir eso. Nosotros, por ejemplo, hemos ofendido al Señor millones y millones de veces. Y por tanto no podemos simplemente ir donde Dios y decirle, ok, Dios, perdóname. No, alguien tiene que pagar ese daño. ¿Y saben quién pagó nuestro daño? ¿Saben quién pagó el mal que nosotros habíamos hecho? Fue Cristo. Cristo vino y tuvo que venir para pagar el daño que nosotros habíamos hecho. Él pagó, como decimos en Chile, los platos rotos. Él vino a morir en nuestro lugar y a darnos salvación para que nosotros podamos ir delante del Dios Santo. Alguien pagó, Cristo pagó, alguien restituyó, Cristo restituyó. Y ahora, por medio de lo que Él ha hecho, nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Por eso es justicia de Dios. Por eso Cristo es justicia de Dios, porque Él pagó en nuestro lugar la maldad que nosotros, el daño que nosotros habíamos hecho. ¿No es increíble, hermano, ver cómo Cristo mostró su amor y su misericordia por medio de su obra? Que el Señor les bendiga.